Hola a todos, en esta ocasión mi grupo y yo les estaremos hablando sobre la construcción del conocimiento según Jean Piaget. Espero que presten mucha atención y puedan disfrutar de la información. Jean Piaget y la construcción del conocimiento. Este ha sido uno de los mejores pensadores que más ha enriquecido los planteamientos de la educación infantil, a pesar de que sus investigaciones no pretendían dar soluciones prácticas a los problemas educativos, sino que trataban de explicar teóricamente la génesis y el desarrollo de la inteligencia humana desde una perspectiva biológica, lógica y psicológica. Fundó la Escuela de Ginebra. Para sus investigaciones utilizó el método de la entrevista clínica, es decir, acerca al niño para hablar, se acerca a él y escucha las soluciones que daba a los problemas que le planteaba. Observa y analiza los razonamientos de los niños a las preguntas que éste les formulaba. Las teorías de Piaget tienen aplicaciones muy interesantes en la educación. El concepto de educación. Para Piaget, la educación es un proceso mediante el cual los niños van creciendo en autonomía moral e intelectual, cooperando con sus semejantes y en interacción en su entorno sociocultural en el que viven. El fin último de la educación es la autonomía intelectual y moral. El desarrollo del conocimiento desde el punto de vista de las teorías de Piaget, el niño no absorbe el conocimiento pasivamente del ambiente, sino que lo construye a través de la interacción de sus estructuras mentales con el ambiente, es decir, la actividad del niño sobre el ambiente es la que le permite y facilita el desarrollo de la inteligencia. Piaget tratará de explicar el desarrollo y la formación de los conocimientos recurriendo al proceso central de la equilibración, entendido como estados en los que se articulan equilibrios aproximados, desequilibrios y reequilibraciones. Esta secuencia es la que va a dar cuenta de un equilibrio móvil y en constante superación, siendo por lo tanto un proceso y no un estado. Las ideas más importantes sobre las que sustenta la teoría de Piaget la continuarán explicando mis compañeros. El funcionamiento de la inteligencia. En el modelo pavloviano, una de las ideas nucleares es el concepto de inteligencia como proceso de naturaleza biológica. Para el ser humano, es un organismo vivo que llega al mundo con una herencia biológica que afecta a la inteligencia. Por una parte, las estructuras biológicas limitan aquello que podemos percibir y por otro hacen posible el proceso intelectual. Piaget cree que los organismos humanos comparten dos funciones invariantes, organización y adaptación. La mente humana, de acuerdo con Piaget, también opera en términos de estas dos funciones. Estas dos funciones no cambiantes. Sus procesos psicológicos están muy organizados en sistemas coherentes y estos sistemas están preparados para adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno. La función de adaptación en los sistemas psicológicos, biológicos, opera a través de dos procesos complementarios que son la asimilación y la acomodación. La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización actual, mientras que la acomodación implica una modificación de organización actual en respuesta a las demandas del medio. Mediante la asimilación y la acomodación vamos reestructurando cognitivamente nuestro aprendizaje a lo largo del desarrollo. Esto viene siendo una reestructuración cognitiva. La asimilación y la acomodación son dos procesos invariantes a través del desarrollo cognitivo. Para Piaget, la asimilación y la acomodación interactúan mutuamente en un proceso de equilibración. El equilibrio puede considerarse como un proceso regulador a un nivel más alto que gobierna la relación entre la asimilación y la acomodación. El concepto de esquema. El concepto de esquema aparece en la obra de Piaget en relación con el tipo de organización cognitiva que necesariamente implica la asimilación. Los objetos externos son siempre asimilados a algo, a un esquema mental, a una estructura mental organizada. Para Piaget,
Un esquema es una estructura mental determinada que puede ser transferida y generalizada. Un esquema puede producirse en muchos niveles distintos de abstracción. Uno de los primeros esquemas es que el objeto permanente permite al niño responder a objetos que no están presentes sensorialmente. Más tarde, el niño puede concebir el esquema de una clase de objetos, lo que le permite agruparlos en clases y ver la relación que tienen los miembros de una clase con los de otra. En muchos aspectos, el esquema de Piaget se aparece a la idea tradicional de concepto, salvo que se refiere a operaciones mentales y estructuras cognitivas en vez de referirse a clasificaciones perceptuales. Bueno, ahora con respecto al proceso de equilibración de Piaget, dice que aunque la asimilación y la acomodación son funciones invariantes, en el sentido de siempre estar presentes a lo largo del proceso evolutivo del sujeto, la relación entre ellas siempre tiende a modificarse un poco, de tal modo que la evolución del intelecto es la evolución de la relación entre la asimilación y la acomodación. Para Piaget, el proceso de equilibración entre la asimilación y la acomodación se establece en 3 niveles sucesivamente más complejos. Estos son: el primero, que es el equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y acontecimientos externos. El equilibrio se establece entre los propios esquemas del sujeto, que sería el segundo, y por último, el equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas diferenciados. Pero en el proceso de equilibración hay un nuevo concepto de suma importancia, y es: ¿qué ocurre cuando el equilibrio que se establece en cualquiera de los 3 esquemas anteriormente mencionados se rompe? Es decir, cuando entran en contradicción unos con otros, bien sean esquemas externos o esquemas entre sí. Obviamente se producirá un conflicto cognitivo, que es cuando se rompe el equilibrio cognitivo. El organismo, en cuanto busca permanentemente el equilibrio, busca obviamente unas respuestas y se plantea interrogantes, investiga, descubre, analiza, etc. hasta llegar al conocimiento que le hace volver de nuevo a un equilibrio cognitivo. Las etapas del desarrollo cognitivo, según Jean Piaget, son 4. La primera es la sensoriomotora. Esta etapa va desde el nacimiento del niño hasta aproximadamente los 2 años. En este punto, los niños conocen el mundo principalmente a través de sus sentidos y movimientos motores. El bebé, desde que comienza a moverse por sus medios, explora el mundo que los rodea a través de sus sensaciones corporales. Por lo tanto, toca, agarra objetos y los chupa al llevárselos a la boca. Toda la experiencia de los niños sucede a través de sus reflejos, sus sentidos y mediante la respuesta motora. La segunda etapa es la preoperatoria. Esta etapa va desde los 2 años hasta los 7 y se caracteriza por el desarrollo del lenguaje y el surgimiento del juego simbólico. En esta etapa, los niños empiezan a usar palabras e imágenes para representar objetos. Además, tienen una tendencia mayor al egocentrismo y les cuesta ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Incluso aprenden a través de un juego de simulación, pero aún luchan por pensar de forma lógica y por entender la idea de constancia. La tercera etapa es la operacional concreta. Esta etapa va desde los 7 años hasta aproximadamente los 11. En este tiempo, los niños aprenden a pensar de forma lógica respecto a situaciones concretas. También comprenden la idea de conservación de estado. Por ejemplo, ellos pueden percibir que una cantidad de líquido en un vaso ancho y corto es la misma que se vierte en un vaso alto y delgado. Además, tienen un mayor entendimiento de que sus pensamientos son únicos para ellos y que no todos van a poder comprenderlos. Por último, está la etapa operacional formal. Esta va desde los 12 años hasta los 15. Y en esta, el joven o adolescente se involucra con la abstracción
y puede comprender el planteamiento de problemas hipotéticos. Esto lo lleva a razonar en torno a cuestiones morales, éticas, filosóficas o políticas. En lo que respecta al pensamiento lógico, pues aprenden a ir desde un concepto general hacia información específica. Incluso los jóvenes pueden ver más de una solución para un problema y tienen un razonamiento más cercano a lo científico sobre el mundo que los rodea. Yo voy a hablar sobre las implicaciones educativas de la teoría de Piaget. Y bueno, Piaget parte que la educación pues tiene como finalidad favorecer el crecimiento afectivo, social e intelectual del niño, pero teniendo en cuenta que este crecimiento es el resultado de unos procesos evolutivos naturales. Por tanto, la acción educativa pues debe estructurarse de manera que favorezcan los procesos constructivos personales mediante los cuales opera el crecimiento. También las actividades de descubrimiento hay que darles prioridad. Pues esto no implica que el niño va a trabajar solo, solitario, no. Al contrario, una de las características básicas del modelo de Piaget es el modo en el que resaltan las interacciones horizontales. Piaget nos habla sobre los principios generales del pensamiento piagetano y los enumera de la siguiente manera. Primero nos dice que los objetivos pedagógicos deben estar concentrados en el niño y partir de las actividades del alumno. En segundo lugar, nos dice que los contenidos no se conciben como fines, sino como instrumentos al servicio del desarrollo evolutivo natural del niño. Tercero, nos dice que el principio básico de la metodología piagetana es la primacía del método del descubrimiento. Cuarto, nos dice que el aprendizaje es un proceso constructivo interno. Quinto, nos dice que el aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto. En sexto lugar, nos dice que el aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva. Séptimo, nos dice que en el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o las contradicciones cognitivas. En octavo lugar, Piaget nos dice que la interacción social favorece al aprendizaje. En noveno lugar, nos dice que la experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que facilita la solución de problemas e impulsa el aprendizaje. Y en décimo lugar y último, nos dice que las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se haga privilegio en la cooperación y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta del conocimiento. Bueno, a continuación algunos ejemplos prácticos. El primero de los ejemplos en el caso de los bebés, cuando él mismo trata de buscar el pezón de la madre, al principio se nota que le cuesta, pero luego se puede notar de que luego con la búsqueda, con la asimilación, ya puede encontrarlo con más facilidad. Incluso después puede lograr succionar su dedo pulgar o un dedo del pie incluso, o cualquier otro dedo de la mano. Pero sabrá diferenciar entre el pezón de su mamá, que es el que lo alimenta, y cualquier otra cosa que se lleve a la boca. También tenemos otro ejemplo, como cuando ya los niños están en una edad de 2 a 3 años y estos toman un lápiz y un papel y empiezan a garabatear en el papel, incluso en las paredes o cualquier otra cosa. Ya en el ámbito de la educación, el niño aprende a discriminar las formas. Por lo menos si plasma un cuadrado en el papel, se refiere ya al segundo tipo de aprendizaje según Piaget. Y en interviene ya la orientación del profesor, lo que le permite distinguir el cuadrado entre las demás formas. Pero obviamente asimila el concepto del cuadrado y luego la orientación del maestro es el que lo va a ayudar a acomodar este concepto a la forma. Por último, cuando le damos plastilina a diferentes niños y les decimos que empiecen a trabajar, algunos podrán decir en la marcha de que es muy poca plastilina, que tienen menos plastilina de la que le dieron en un principio, cuando no es así, ya que al hacer una forma u otra forma, esta puede verse de menos tamaño y que pesa menos.
Por ende, estos piensan que tienen menos cantidad de plastilina que los otros niños. Luego, el profesor les explicará para que ellos asimilen qué es lo que está pasando y así ellos puedan comprender y acomodar la idea de que no tienen menos plastilina y puedan seguir trabajando con su normal comodidad.